Cuando se hace al pensar objeto de observación, se añade a la totalidad del contenido del mundo observado, algo que normalmente se sustrae a la atención. Sin embargo, no se cambia con ello la manera con la que el hombre se relaciona con otras cosas. Se aumenta el número de los objetos que se observan, pero no el método de observación. Mientras observamos las otras cosas, se introduce en el acontecer del mundo, en el que ahora incluyo el acto de observar, un proceso que escapa a nuestra atención. Está presente algo distinto de todo lo demás que ocurre, algo que no se toma en cuenta. Pero cuando observo mi pensar, ya no está presente ese elemento inadvertido. Pues, lo que está detrás es solamente el pensar. El objeto observado es cualitativamente el mismo que la actividad dirigida a él. Y esta es otra característica del pensar. Al hacerlo objeto de nuestra observación, no nos vemos obligados a hacerlo con algo cualitativamente distinto, sino que podemos permanecer dentro del mismo elemento. Cuando entretejo en mi pensar algún objeto no producido por mi propia actividad, trasciendo mi observación. Y entonces la cuestión será: ¿con qué derecho lo hago? ¿Por qué no dejo al objeto simplemente impresionarme? ¿De qué manera es posible que mi pensar tenga una relación con el objeto? Se trata de preguntas que tiene que hacerse todo aquel que reflexione sobre sus propios procesos pensantes. Porque desaparecen cuando se reflexiona sobre el pensar mismo. No agregamos nada ajeno a nuestro pensar. Y, por lo tanto, tampoco hay nada extraño que justificar. Schelling dice: conocer la naturaleza significa crearla. Quien tome literalmente estas palabras del audaz filósofo naturalista, tendría probablemente que renunciar para siempre a todo conocimiento de la naturaleza, pues la naturaleza ya existe. Y para crearla por segunda vez habría que conocer los principios según los cuales ha sido creada. Para la naturaleza que en principio uno quisiera crear, habría que indagar las condiciones ya dadas de su existencia. Esta indagación, que tendría que preceder a la creación, no sería sino el reconocimiento de la naturaleza, incluso si después de este conocimiento no tuviera lugar la creación. Únicamente una naturaleza no existente podría crearse sin el conocimiento previo. Lo que con la naturaleza es imposible, esto es, crear antes de conocer, lo realizamos en el acto de pensar. Si con el pensar quisiéramos esperar hasta haberlo conocido, no llegaríamos a realizarlo. Debemos ponernos a pensar resueltamente, para llegar después, por medio de la observación de lo que hemos llevado a cabo, a su comprensión. Para la observación del pensar, creamos primero nosotros mismos un objeto. Todos los demás objetos dados existen sin nuestra actividad. A mi afirmación de que tenemos que pensar antes de poder observar el pensamiento, podría alguien fácilmente objetar que lo mismo se podría afirmar de la digestión, que tampoco podemos esperar a hacerla hasta haber observado su proceso. Esta objeción sería parecida a la que Pascal hacía a Descartes, al afirmar que también se podría decir: voy de paseo, luego existo. Es totalmente cierto que tengo que digerir activamente, antes de estudiar el proceso fisiológico de la digestión. Pero esto solo podría compararse con la observación del pensar, si yo después no quisiera observar la digestión pensando, sino comerla y digerirla. Por lo tanto, no es por nada que la digestión no puede ser objeto de la digestión, pero sí, desde luego, el pensar objeto del acto de pensar. Así pues, no cabe duda de que con el pensar aprendemos una parte de la actividad del mundo, en la que tenemos que participar, para que algo suceda. Y esto es exactamente de lo que se trata. Esta es justamente la razón por la que las cosas se me presentan tan enigmáticamente.
porque yo no tomo parte en su creación. Las encuentro sencillamente ante mí, mientras que el pensar sé cómo se produce. Por consiguiente, para la observación de todo el discurrir del mundo, no hay ningún punto de partida más primordial que el pensar. Quisiera ahora mencionar un error muy difundido con respecto al pensar. Consiste en que se dice: el pensar, tal como es en sí mismo, no nos es dado en ninguna parte. El pensar que relaciona las observaciones de nuestras experiencias y las entreteje con conceptos, no es en absoluto el mismo que aquel que después volvemos a extraer de los objetos observados, para hacerlo objeto de nuestra contemplación. Lo que entretejemos en las cosas, primero inconscientemente, es totalmente distinto de lo que después extraemos conscientemente. Quien razona así, no comprende que de esta manera no puede escapar al pensamiento mismo. No puedo en absoluto salir del pensar, cuando quiero observar el pensar. Quien distingue entre el pensar antes de formar conciencia de él, y el pensar consciente posterior, no debería olvidar que tal diferenciación es totalmente externa, y no tiene nada que ver con la cosa en sí. Una cosa no deja de ser lo que es, porque yo la observé con el pensar. Puedo imaginarme que un ser de órganos sensorios diferentes, y con una inteligencia que funcionara de otra manera, tuviera de un caballo una idea totalmente distinta de la que tengo yo. Pero no puedo pensar que mi propio pensamiento se transforme en otra cosa por el hecho de que lo observo. Yo mismo observo lo que yo mismo creo. No se trata de cómo aparece mi pensar para otra inteligencia, sino de cómo lo veo yo mismo. En cualquier caso, la imagen de mi pensar no puede ser más verídica en otra inteligencia que la mía propia. Únicamente si no fuera yo mismo el ser pensante, sino que el pensar surgiera en mí como la actividad de un ser de naturaleza distinta. Podría decir que, si bien mi imagen del pensar se presenta de una manera determinada, no puedo saber cómo es en sí mismo el pensar de ese ser. Por ahora, no existe absolutamente ningún motivo para considerar mi propio pensar desde otro punto de vista. Ciertamente, observo al mundo entero por medio del pensar. ¿Por qué habría de hacer una excepción con el mío? Con esto considero haber justificado suficientemente tomar el pensar como punto de partida para la contemplación del mundo. Cuando Arquímedes descubrió la palanca, creyó que con ella podría elevar el cosmos entero si pudiera encontrar el punto de apoyo para su instrumento. Necesitaba algo que se sostuviera por sí mismo, sin ningún otro apoyo. En el pensar tenemos un principio que existe por sí mismo. Partiendo de aquí se intentará comprender el mundo. El pensar lo aprendemos por sí mismo. La cuestión es solo si, por medio de él, podemos también comprender otras cosas. Hasta ahora, he hablado del pensar sin tomar en consideración su portadora, la conciencia humana. La mayoría de los filósofos actuales objetarán: antes del pensar tiene que existir la conciencia. Por lo tanto, partamos de la conciencia, no del pensar. No habría pensar sin conciencia. A esto tengo que responder: si quiero informarme sobre la relación que existe entre el pensar y la conciencia, tengo que pensar sobre ello. Por consiguiente presupongo el pensar. A esto se podría ciertamente replicar: cuando el filósofo quiere comprender la conciencia, se sirve del pensar. En este sentido lo presupone. En cambio, en el desarrollo normal de la vida, el pensar se forma dentro de la conciencia, y, por lo tanto, la sitúa antes que él. Si esta respuesta fuese dada al creador del mundo, al querer crear el pensar, estaría sin duda justificada. Ciertamente, no es posible hacer surgir el pensar sin crear previamente la conciencia.
Pero para el filósofo no se trata de la creación del mundo, sino de la comprensión del mismo. No tiene, por tanto, que buscar tampoco los puntos de partida para el crear, sino para comprender el mundo. Me llama la atención que se critica al filósofo porque considera ante todo la exactitud de sus principios, en vez de ocuparse, en primer lugar, de los objetos que quiere comprender. El creador del mundo tuvo que ocuparse, ante todo, de encontrar el vehículo del pensar. Pero el filósofo ha de buscar una base segura a partir de la cual pueda llegar a la comprensión de lo existente. ¿De qué nos sirve partir de la conciencia, sometiéndola a la contemplación del pensar, si primero no sabemos que existe la posibilidad de llegar a conocer las cosas a través de esa misma contemplación del pensar? Primero, tenemos que observar el pensar de una manera totalmente neutral, sin relación con un sujeto pensante, ni con un objeto pensado, pues en sujeto y objeto ya tenemos conceptos formados por el pensar. Es innegable que antes de poder comprender cualquier otra cosa, hay que comprender el pensar. Quien lo niegue no percibe que él, como ser humano, no es el primer eslabón de la creación, sino el último. Por tanto, para explicar el mundo por medio de conceptos, no se puede partir de los primeros elementos temporales de la existencia, sino de aquello que nos es dado como lo más cercano, como lo más íntimo. No podemos, de un salto, trasladarnos al principio del mundo, para comenzar ahí nuestra contemplación, sino que es preciso partir del momento presente para ver si de lo posterior podemos remontarnos a lo anterior. Mientras los geólogos, para explicar el estado actual de la Tierra, hablaban de revoluciones imaginarias, la ciencia andaba a tientas en la oscuridad. Solo encontró suelo firme cuando comenzó a investigar qué procesos terrestres todavía tienen lugar en la actualidad. Y, partiendo de estos, remontarse a lo pasado. En tanto la filosofía toma en consideración los principios más diversos como átomo, movimiento, materia, voluntad, inconsciente, flotará en el aire. Solo cuando el filósofo considere lo absoluto último como lo primero, llegará a su meta. Este absoluto último, al que la evolución del mundo ha dado lugar, es, precisamente, el pensar. Hay personas que dicen: no podemos tener la seguridad de que nuestro pensar en sí sea correcto, o no. Por lo tanto, el punto de partida no deja de ser, en cualquier caso, dudoso. Esto es tan acertado como poner en duda si un árbol es en sí correcto o no. El pensar es un hecho, y discutir sobre su certeza o falsedad no tiene sentido. A lo sumo podría dudar de si el pensar se emplea correctamente, como también se podría dudar de si un árbol específico da la madera adecuada para un objeto determinado. Mostrar hasta qué punto la aplicación del pensar al mundo es correcta o falsa será precisamente el objeto de este libro. Puedo comprender que alguien ponga en duda el que, por medio del pensar, se pueda llegar a un conocimiento válido sobre el mundo. Pero me resulta incomprensible que se pueda dudar de la veracidad del pensar en sí. Suplemento para la nueva edición. 1918. En las consideraciones precedentes se señala la diferencia fundamental entre el pensar y todas las demás actividades del alma, como un hecho que se presenta a la observación realmente imparcial. Quien no se esfuerce en esta observación imparcial estará tentado de contraponer a estas consideraciones objeciones tales como: cuando yo pienso en una rosa, expreso también con ello la relación de mi yo con la rosa, lo mismo que en cuando siento la belleza de la rosa. Existe en el pensar una relación entre el yo y el objeto, lo mismo que en el sentir o en la percepción.
Quien hace esta objeción no toma en cuenta únicamente en la actividad del pensar. El yo se sabe uno e idéntico con el agente en todas las ramificaciones de su actividad. En ninguna otra actividad del alma se da este caso totalmente. Cuando, por ejemplo, se siente un placer, una observación aguda puede distinguir muy bien en qué medida el yo se identifica con la actividad y hasta qué punto se da un elemento pasivo, de manera que el placer se manifiesta simplemente al yo. Y lo mismo ocurre en las demás actividades anímicas. Solo que no debe confundirse tener imágenes de pensamientos con pensamientos elaborados por el pensar. Las imágenes de pensamientos pueden surgir en el alma como ensoñaciones o como vagas inspiraciones. Pensar no es eso. Ciertamente, alguien podría decir, el pensar así entendido conlleva la voluntad. Y entonces no se trata solamente del pensar sino también de la voluntad del pensar. Sin embargo, esto solo justificaría decir, el verdadero pensar tiene siempre que ser querido. Solo que esto no tiene nada que ver con la característica del pensar, tal como la hemos descrito en estas consideraciones. Dado que la esencia del pensar conlleva por necesidad la voluntad de efectuarlo, de lo que se trata es de que no se quiere nada que no aparezca ante el yo, sino como actividad exclusivamente propia que pueda contemplar en todo instante mientras se desarrolla. Hay que decir, incluso que a la naturaleza del acto del pensar tal como la hemos definido aquí, esta aparece para el observador como acto absolutamente voluntario. Quien realmente se esfuerce en examinar todo lo que entra en consideración para juzgar la naturaleza del pensar, no podrá menos de advertir que esta actividad del alma posee la propiedad de la que hemos tratado aquí. Una personalidad a quien el autor de este libro tiene en gran estima como pensador, le ha objetado que no se puede hablar del pensar como aquí se hace porque lo que se cree observar como pensar activo no es sino apariencia. En realidad, se observan tan solo los resultados de una actividad no consciente, en la que se basa el pensar. Solo porque esa actividad inconsciente no se observa, se produce la ilusión de que el pensar que se observa existe por sí mismo. Al igual que ante una rápida sucesión de iluminación mediante chispas eléctricas, se cree observar un movimiento. También esta objeción se basa solo en una apreciación inexacta de los hechos. Quien la hace no toma en consideración que es el yo mismo, el que desde dentro del pensar observa su propia actividad. Tendría que hallarse el yo fuera del pensar para poder dejarse engañar, como en el caso de la rápida sucesión de iluminación mediante chispas eléctricas. Se podría más bien decir que quien hace semejante comparación se engaña forzosamente, como el que ante una luz que percibe en movimiento insistirá que cada punto en que esa luz aparece fuera nuevamente encendida por una mano desconocida. Quien quiera ver otra cosa en el pensar, distinta a una actividad claramente observable producida por el yo mismo, deberá primero cerrar los ojos al simple estado de las cosas que se presenta a la observación, para poder después basar el pensar en una actividad hipotética. Quien no se ciegue, tiene que reconocer que todo lo que de esa manera añade al pensar, le conduce fuera de la esencia del pensar. La observación sin prejuicios muestra que nada pertenece a la esencia del pensar que no se encuentra en el pensar mismo. No se puede llegar a nada sobre el origen del pensar si se abandona su esfera.